Capítulo 1407. Abandonando por completo al clã Hu, Camboto 23 a que Don, Jesse 70 Z mente de la puerta. En Ignal emocional que en cero, y sen que el poder reconvino a cadar. Fan Yuan sostenía este Gu inmortal, y sentía alegría en su corazón. Tengo el Gu inmortal de la suerte de mierda. Y he conectado mi suerte con Yefan, Hong Yi y Han Li. Estas tres personas afortunadas. Además, después de los dos usos de la técnica de quemar alma y estallar suerte, mi suerte debe haber alcanzado un nivel sin precedentes. No es extraño que el Gu inmortal Self-Love se haya refinado con éxito. Este Gu inmortal Self-Love fue refinado por Sexto Pelo y enviado a Fan Yuan a través del cielo amarillo del tesoro. El cielo amarillo del tesoro tuvo una pequeña conmoción, pero no fue tan impactante como antes, porque situaciones de usar el cielo amarillo del tesoro para transportar Gu inmortales ya habían ocurrido muchas veces y ya no era algo tan raro. Especialmente recientemente, Wu Yon usó el cielo amarillo del tesoro para enviar un lote de gusanos Gu, y el ancestro de las misaciones también vendió bestias del año y creó una conmoción aún mayor que todavía está en curso. ¿Esto es el Gu Immortal Self-Love? Bai Ninbin preguntó. Antes de que Fan Yuan respondiera, Jing Wu Xie dijo. Por supuesto. Este Gu Immortal llega en el momento perfecto. Con él, podemos usar la técnica asesina inmortal de autolimpieza, y no temeremos ninguna técnica de investigación. Ja 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 ja. Jing Wu Xie dijo mientras reía a carcajadas con las manos en la cintura. Él estaba usando el cuerpo de la hada Kui Bo, tenía un pecho grande y un rostro hermoso, pero reía con la boca bien abierta, como un tonto adolescente apasionado, lo que resultaba bastante divertido. Bai Ninbin sacudió la cabeza mientras observaba, y el leve rastro de lástima que sentía hacia Jing Wu Xie desapareció por completo. Así es, este Gu inmortal, Self-Love, es el núcleo del movimiento asesino inmortal de autolimpieza. Este movimiento puede eliminar las marcas Dao en el cuerpo del Gu inmortal, deshaciéndose de las que son perjudiciales y conservando solo las beneficiosas. Ya sea un movimiento asesino de investigación o acuerdos de alianza, siempre y cuando nos afecten negativamente, podemos eliminarlos. Fan Yuan explicó. Los ojos de Hei Lu Lan brillaron con intensidad mientras pensaba. Esto significa que el movimiento asesino formado por este Geo inmortal puede romper las restricciones del acuerdo de alianza de la secta sombra sobre mí. Él vislumbró una esperanza. No se había unido a la secta sombra por voluntad propia. Quería irse, pero no había manera. Al Gu inmortal Self-Love tenía una forma única, no como un gusano, sino como un dumpling en forma de cuerno de arroz, envuelto en una capa de hojas de bambú, e incluso tenía hilo gris blanco en su superficie. Pero esto no era del todo cierto. Si uno observaba con atención, vería que la superficie de las hojas de bambú estaba completamente integrada con el interior. Los hilo gris blanco eran las marcas del Gu Immortal Self-Love, que parpadeaban y cambiaban de posición cada pocos segundos. Hai Lo Lan memorizó profundamente la apariencia del Gu Immortal Self-Love en su mente. Primero, vayamos a un lugar seguro antes de usar este Gu Immortal Self-Love para eliminar el movimiento asesino de investigación. Fan Yuan tocó la superficie del Gu Immortal Self-Love mientras lo decía. Los inmortales eligieron una dirección al azar y se movieron durante 100.000 li. Llegando a la puerta de la montaña, había una carretera de montaña de 5 kilómetros de largo enfrente. Fan Yuan comenzó a usar su movimiento asesino, mientras que Jing Wu Xie y el grupo vigilaban el perímetro para protegerlo. Primero, activó el Gu Immortal Self-Love. Este Gu Inmortal, de rango 7, estaba dentro de la abertura inmortal soberana, flotando en el aire y emitiendo un aroma dulce sin producir ninguna luz. Atraídos por el olor, grandes cantidades de Gu mortales se activaron, moviéndose alrededor del Gu Immortal Self-Love y formando un río de gusanos Gu. Este era el primer paso para usar el movimiento de autolimpieza. Evidentemente, el Gu Immortal Self-Love era necesario para este primer paso. Fan Yuan se había atascado aquí anteriormente, sin duda, incluso con una vasta cantidad de movimientos asesinos inmortales, eran inútiles sin el Gu inmortal central. A continuación,
Fan Yuan comenzó a usar algunos Gu suplementarios cruciales. Estos Gu eran todos Gu inmortales. Gu inmortales del camino de la sabiduría, obtenidos de la herencia de Purple Mountain True Monarch. La mayoría de ellos eran de rango 7. La dificultad de este movimiento asesino inmortal radicaba en que agregar cada Gu inmortal del camino de la sabiduría causaba una perturbación en el río original de gusanos Gu. Solo con una técnica experta y un control extraordinario se podía lograr este paso. Un Gu inmortal de rango 6 del camino de la sabiduría se colocó con cuidado. El río de gusanos se sacudió con intensidad, pero pronto volvió a la normalidad. El corazón de Fan Yuan se hundió. Este era solo un Gu inmortal, de rango 6, y ya era tan difícil. Si colocaba un Gu inmortal, de rango 7, el resultado sería peor. Pero el segundo Gu inmortal era de rango 7. Fan Yuan esperó un momento, después de asimilar esa valiosa experiencia anterior, colocó el segundo Gu inmortal. Avanzando lentamente de esta manera, cuando llegó al tercer Gu inmortal, Fan Yuan falló. Todo el río de gusanos, Gu se desintegró, y Fan Yuan escupió sangre de la boca. Una vez usado este Gu inmortal, sus heridas se curaron. Pero la activación del movimiento asesino falló, así que tuvieron que irse de inmediato. Fan Yuan y el resto recogieron sus cosas y abandonaron el lugar. No podían quedarse en un sitio por mucho tiempo. Necesitaban seguir moviéndose para que el Tribunal Celestial y la voluntad del cielo no pudieran lidiar con ellos fácilmente. En el camino, Fan Yuan reflexionó y compiló sus experiencias. Se podía decir que todo el grupo dependía de su movimiento asesino. Esta era la clave para resolver su problema, aunque este movimiento asesino no tenía poder ofensivo. Después del fracaso de la activación, se marcharon en el camino, él aprendió de sus errores. Hasta que en la cuarta ocasión, Fan Yuan finalmente logró activar con éxito el movimiento asesino inmortal de rango 7, Self-Cleansing. No había sido fácil. Una luz acuosa y suave fluyó desde la cabeza de Fan Yuan, entrando en su cuerpo y mente. Inicialmente, el agua era brillante y cristalina, pero cuando llegó a los pies de Fan Yuan, se volvió extremadamente turbia. ¿Cómo fue? Después de que se usó el movimiento asesino, Jing Wuxie preguntó. Los otros inmortales lo miraron con preocupación. Fan Yuan usó el Gu inmortal, de percepción Dao, para inspeccionarse a sí mismo, pero el resultado no fue satisfactorio. Tenemos un problema. Su expresión se volvió sombría. Frontera Sur. La superformación de Gu había sido manejada, y el anciano supremo Gu Bei, que había perdido el conocimiento, también fue atendido. Gu Yong miró el enorme pozo con una expresión oscura. ¿Por qué el conducto terrestre se sacudió aquí de repente? Esta superformación de GU usaba el conducto terrestre como base y tenía una vibración que ocurre una vez cada 10.000 años. ¿Quién iba a pensar que sucedería justo en este momento? Afortunadamente, logré rescatar la tableta de vida de Fan Yuan y la linterna del alma en el momento crítico, aunque perdimos un GU inmortal de rango 6 en el proceso. Gu Yong tenía una mirada profunda. Después de este asunto, su odio hacia Fan Yuan se intensificó. Milord Gu Yong, algo anda mal. En ese momento, Gu Fa informó. No solo hubo un temblor aquí, sino que los clanes Tie, Ji, Chai, Chi y otros también enfrentaron un terremoto. ¿Quieres decir que este temblor en las venas de la Tierra afectó todo el sur de la frontera? Eso es muy probable. Gu Fa frunció el ceño con preocupación. Las venas de la Tierra eran muy importantes. Un terremoto de tal magnitud era sin precedentes en el sur de la frontera. Este cambio era realmente anormal. Gu Yong dirigió su mirada hacia su mano. Los dos Gu mortales que sostenía se agrietaron y se rompieron, estaban completamente destruidos. ¿La tableta de vida de Fan Yuan y la linterna del alma fueron destruidas? ¿Usó algún método en su contra? Gu Yong estaba conmocionado. Saludos a los que le dan like, incluso antes de ver el video. Esto es confianza. Capítulo 1408. Objetivo estrella, inextinguible. En este día, en el sur de la frontera, tanto los mortales como los inmortales se llenaron de pánico y shock. Las venas de la tierra estaban temblando, afectando todo el sur de la frontera. Las áreas importantes quedaron devastadas, montañas colapsaron y ríos se obstruyeron, mientras pozos eran enterrados.
El poder del cielo y la tierra se manifestó abiertamente, con una fuerza incomparable en ese momento. Cientos de desafortunados mortales murieron en esta vasta calamidad, mientras que las superpotencias evaluaban sus pérdidas. Muchas fuerzas mortales fueron exterminadas. Incluso para las superpotencias, perdieron varios puntos de recursos y sufrieron grandes reveses. Este terremoto repentino en las venas de la Tierra hizo que la tensa situación política del sur de la frontera quedara en silencio. Las superpotencias dejaron de lado sus conflictos y comenzaron a investigar juntos la causa del disturbio en las venas de la Tierra. Un terremoto como este no había ocurrido en los últimos 10.000, 100.000 años, ni siquiera durante la era antigua o la era remota. A lo largo de la historia, esta fue la primera vez. El mundo de los Q inmortales en el sur de la frontera, ya sea el camino recto, el camino demoníaco o los inmortales solitarios, todos estaban nerviosos y curiosos sobre la causa de este enorme disturbio en las venas de la Tierra. La señal de la gran era ha aparecido. Fang Yuan, que estaba lejos en el desierto occidental, recopiló información sobre el disturbio en el sur de la frontera y suspiró profundamente. En ese momento, se había mudado de nuevo a otro lugar. Cuando la noche se disipó, la luz comenzó a brillar en el horizonte. Era el amanecer. Pronto, el sol se levantó y restauró el mundo a un estado brillante, iluminando el vasto desierto. Era un nuevo día. Fang Yuan vestía su túnica blanca, tenía una mirada profunda mientras observaba el sol naciente, con un estado de ánimo reflexivo. Comparado con el sol naciente, su futuro no era tan suave ni prometedor. En el pasado, estaba en la oscuridad. Pero después de obtener la herencia de Purple Mountain True Monarch, aprendió sobre la relación entre la Gran Era y Spectral Soul. Así como con Shadow Sect, la Gran Era originalmente debería haber llegado en ese momento, pero en los 500 años de su vida anterior, Spectral Soul logró desafiar al destino. Resistió a Heavenly Court y a la voluntad del cielo, usando sus métodos supremos para retrasar forzosamente la Gran Era en 500 años. La voluntad del cielo fue presionada hasta el límite por Spectral Soul. Tuvo que asumir un gran riesgo y usar a Fang Yuan como herramienta para enviarlo de vuelta al pasado. Utilizando a Spring Autumn Cicada e intentando frustrar los planes de Shadow Sect. Así, el mundo entero regresó a su camino original. Sin Shadow Sect ni Spectral Soul, la Gran Era comenzó a revelar su presencia. El temblor en las venas de la Tierra fue la señal para el inicio de esta Gran Era. La gran era se acerca, las paredes de las 5 regiones van a desaparecer. Pero antes de eso, las venas de la tierra de las 5 regiones, sur de la frontera, llanuras del norte, continente central, desierto occidental e mar oriental, se unirán y combinarán en una sola. En el período siguiente, los temblores en las venas de la Tierra continuarán ocurriendo. No solo en el sur de la frontera, sino también en las otras 4 regiones. La razón por la que el sur de la frontera fue el primero en experimentar estos temblores en las venas de la Tierra es porque el sur de la frontera tiene la mayor cantidad de marcas DAO de la vía de la Tierra entre todas las 5 regiones. Por lo tanto, las venas de la Tierra del sur de la frontera son también las más profundas entre las 5 regiones. Precisamente por eso, cuando la Gran Era desciende y el mundo cambia, será la primera en verse afectada. Fang Yuan tenía una mirada pensativa. La Gran Era descendió de esta manera, interrumpiendo grandemente su plan de cultivo anterior. En su plan original, tenía mucho tiempo. Fang Yuan continuaría cultivando y usando el reino de los sueños para elevar sus niveles de logro y acumular riqueza, mientras ascendía en su nivel de cultivo. Cuando comience la guerra caótica de las 5 regiones durante la Gran Era, tendría un nivel de cultivo de rango 8 y bases sólidas y riqueza, incluso si no alcanzara el nivel de gran maestro en cada vía, estaría cerca. Hampiogana Lempale Labries Vanciali. De esa manera, obtendría los mayores beneficios durante la guerra caótica de las 5 regiones. Pero eso ya no era posible. La Gran Era llegaba demasiado rápido, los planes de Fang Yuan estaban completamente interrumpidos. No solo eso, actualmente era perseguido por Heavenly Court y tramado por la voluntad del cielo. Tenía que huir cada minuto y mantenerse alerta, ya que un enemigo poderoso
podría aparecer en cualquier momento para matarlo. Esto es un cambio enorme. Actualmente, solo yo, Heavenly Court, Shadow Sect y unas pocas fuerzas más conocen la verdad detrás de los temblores en las venas de la Tierra. Sin embargo, los otros Gwyn mortales no son estúpidos. Después de alguna investigación, se darán cuenta de esto tarde o temprano. Después de un tiempo, esto se convertirá en un consenso, y todos los Gwyn mortales entenderán. Un cambio sin precedentes está ocurriendo en el mundo. Suspiro. Mi ventaja por renacer se está reduciendo de nuevo. Si no fuera por la batalla en el reino de los sueños, aún tendría mi identidad como Wu Yihai. Los temblores en las venas de la tierra del sur de la frontera causarán grandes cantidades de zanjas terrestres, pozos, y una innumerable cantidad de bestias y plantas raras que aparecerán. Esta es una gran cosecha. Todas las fuerzas y los inmortales Gu competirán por ellas. Tales eventos ocurrirán con frecuencia en las 5 regiones, pero la frontera sur será la más afectada. Porque la vena de tierra de la frontera sur tiene la base más grande y los tesoros más valiosos. Lo peor es el mar oriental. Ya que estos son temblores de la vena de tierra, el mar oriental tendrá el menor número de encuentros fortuitos derivados de ellos. Fan Yuan recordó. El mar oriental siempre ha tenido los recursos más abundantes entre las 5 regiones. Por esta razón, los inmortales Gu de las otras regiones se arriesgaban a ir allí para explorarlo, en un intento de encontrar formas de avanzar en su cultivo. Sin embargo, el mar oriental obtuvo los menores beneficios de los temblores de la vena de tierra. En los 500 años de la vida anterior de Fan Yuan, existía una teoría. Este encuentro fortuito de innumerables tesoros era como un regalo del cielo y la tierra, diseñado para equilibrar las 5 regiones. Si Fan Yuan todavía estuviera usando la identidad de Wu Yihai, en este momento, podría obtener grandes beneficios. Con sus recuerdos, recordaba muchos lugares donde emergían recursos preciosos, e incluso inmortales Gu salvajes. Desafortunadamente, debido a que su identidad fue expuesta, estos grandes encuentros fortuitos ya no estaban disponibles para él. Fan Yuan sintió que era una lástima, pero no sabía que este temblor de la vena de tierra en realidad le había ayudado. A causa del temblor de la vena de tierra, la formación inmortal del clan Wu fue destruida, el plan de Wu Yong falló y Fan Yuan evitó una crisis sin caer en el esquema del clan Wu. Los temblores de la vena de tierra estaban destinados a ocurrir eventualmente, pero tuvieron que suceder en ese momento preciso, gracias a la ráfaga de suerte de su alma ardiente. Afortunadamente, obtuve el inmortal Gu de rango 7 llamado Self-Love. Después de usar con éxito el movimiento asesino inmortal Self-Cleansing, me deshice de todas las marcas de Dao perjudiciales en mí, incluyendo el acuerdo de alianza con el clan Wu. De esta manera, Fan Yuan se separó completamente del clan Wu, ya no tenían ninguna conexión. Para ahora, mi tablilla de vida Gu y mi lámpara de alma Gu deben haberse roto. Gu Yong ya no puede usar esto para lidiar conmigo. Aunque sus preocupaciones se aliviaron, Fan Yuan también vio una debilidad en Self-Cleansing. Self-Cleansing era extremadamente único, podía limpiar todas las marcas de Dao que fueran desfavorables para el inmortal Gu, pero la elección no se basaba en las intenciones de Fan Yuan. Por ejemplo, Fan Yuan se deshizo completamente del acuerdo de alianza con el clan Wu, pero las marcas de Dao de sus alianzas con otras fuerzas, como Chu Du, el espíritu de la tierra de Lang Ya, los humanos variantes y la cueva demonio enloquecido, permanecieron intactas. Esto se debía a que esas marcas de Dao de alianza no eran perjudiciales para Fan Yuan, por lo que Self-Cleansing no las eliminaba. Sin embargo, en el momento en que Fan Yuan los traicione, esas marcas de Dao de alianza se activarían y lo castigarían, y sería demasiado tarde para usar Self-Cleansing sobre ellas. Y lo más importante, era el movimiento asesino de investigación de Fairy Siwei. Esas marcas de Dao eran muy perjudiciales para Fan Yuan, por lo que Self-Cleansing las eliminó naturalmente. Pero lo impactante fue que, aunque el movimiento asesino fue efectivo y removió esas marcas de Dao, pronto comenzaron a recuperarse y crecer de nuevo. A esta velocidad, en solo 6 horas, las marcas de Dao del movimiento asesino de investigación del Palacio Celestial se restaurarían por completo. Self-Cleansing es el método más fuerte en este aspecto que tenía el verdadero monarca de la montaña púrpura. Aunque es efectivo en mí, el enemigo esta vez es demasiado poderoso. El movimiento asesino de investigación en mí
Probablemente fue creado por Fei Wei, usando el tablero de ajedrez de constelaciones estelares. Aunque Fan Yuan estaba adivinando, estaba bastante seguro de ello, porque había visto marcas de Dao que se regeneraban por sí misma antes. Era su cuerpo original, el cuerpo de zombi celestial de 8 brazos del camino de la fuerza de rango 6. Actualmente, en ese cuerpo, el segundo orificio se había desintegrado completamente. Mientras que el primer orificio de rango 5 todavía tenía a la cigarra de primavera y otoño sellada dentro. La cigarra de primavera y otoño no podía usarse, porque contenía la voluntad del cielo. Y en el cuerpo, Jin Wuxie había establecido una trampa viciosa usando su método del camino del alma. Una vez que Fan Yuan envíe alma adentro, la trampa se activará y las matará. Antes de nutrirse a sí misma y producir más marcas de Dao del camino del alma, volviéndose aún más difícil de manejar. Esta fue la primera vez que Fan Yuan vio marcas de Dao que se regeneran por sí mismas. Aunque era el movimiento asesino de Jin Wuxie, el demonio venerable Thieving Heaven tenía algo similar. Después de obtener la herencia del verdadero monarca de la montaña púrpura, Fan Yuan aprendió que solo los venerables de rango 9 podían crear movimientos asesinos con marcas de Dao que se regeneran. Por lo tanto, Fan Yuan supuso que Fei Wei usó el tablero de ajedrez de constelaciones estelares para activar el movimiento asesino de investigación, porque el tablero de ajedrez de constelaciones estelares pertenecía a la inmortal venerable de constelaciones estelares. Gracias a la identidad actual de Fan Yuan, tenía un entendimiento más profundo del palacio celestial que antes. Fan Yuan recordó que era cierto, los otros inmortales venerables o demonios venerables tenían métodos similares. Las marcas de Dao se reponían por sí mismas sin gastar esencia inmortal. Por ejemplo, el inmortal Gu de rango 8 de Giant Sun Immortal Venerable, llamado Fortune Rival in Heaven. Después de que Ma Hongjun lo usara, el efecto de suerte había durado todo el tiempo hasta su muerte. La esencia verdadera de su suerte eran las marcas de Dao del camino de la suerte. Ma Hongjun tenía marcas de Dao del camino de la suerte en su cuerpo, absorbía la suerte de los que lo rodeaban, causando que su fortuna aumentara. En todo el proceso, no tenía que gastar ninguna esencia inmortal ni esencia primordial. El demonio venerable Thieving Heaven también tenía movimientos asesinos similares, ocultamiento divino y ocultamiento fantasmal. Estos dos movimientos asesinos defensivos creaban una capa delgada de marcas de Dao en el alma. El primero permitía al usuario liberarse de la voluntad del cielo y de las deducciones, mientras que el segundo hacía que uno fuera imperceptible para las almas. El efecto de este movimiento asesino duraba siempre sin usar esencia inmortal. Al mismo tiempo, si había algún daño, la capa de marcas de Dao se regeneraba por sí misma. Se reconoce públicamente que el camino principal de cada venerable de rango 9 está en el nivel supremo de Gran Maestro. Según la experiencia de cultivo del verdadero monarca de la montaña púrpura, el nivel de Gran Maestro es la imitación de otros caminos. El Gran Maestro es el uso de marcas de Dao naturales, mientras que el Supremo Gran Maestro es la regeneración de marcas de Dao e incluso el autosostenimiento, rompiendo las restricciones de la esencia inmortal. La clasificación estaba clara ahora. La herencia del verdadero monarca de la montaña púrpura le dio a Fan Yuan un reconocimiento claro de todos los niveles de logro de los inmortales. Ahora con sus propias experiencias, Fan Yuan ganó mucha perspicacia. El cuerpo de zombi celestial de 8 brazos y la trampa del camino del alma podían resolverse ahora. Pero las marcas de Dao de investigación en el cuerpo soberano inmortal eran difíciles de manejar. Usando Self-Cleansing, puedo eliminar un número de marcas de Dao de investigación. Pero cuanto más las reduzca, más rápido se regeneran. Usar el movimiento asesino Self-Cleansing, una vez eliminará el 10% de estas marcas de Dao. Pero en medio día, volverán a crecer completamente. Esto significa que, si quiero deshacerme del movimiento asesino de investigación, necesitaré mantener Self-Cleansing todo el tiempo. Durante aproximadamente medio mes sin interrupciones en el medio. Fan Yuan estimó basado en toda la información que tenía. Era problemático, el movimiento asesino de investigación era mucho más complicado de lo que Fan Yuan había esperado. Y lo más importante era que esto era irrealizable. Self-cleansing no era un movimiento asesino sostenido, tenía que usarse cada vez.
Cada vez que se usaba, duraba un cierto período. Aunque tenía el inmortal Gu Self-Love y usó con éxito Self-Cleansing, Fan Yuan no eliminó por completo las marcas de Dao perjudiciales. Se encontró con otro problema. ¿Qué debería hacer? Si se te diera suficiente tiempo para prepararte, podrías resolverlo. Pero qué mala suerte, no tienes oportunidad ahora. En la corte celestial, la hada Si Wei sonrió. Ella estaba muy confiada en el movimiento asesino de investigación que había usado en Fan Yuan y los demás. Porque este era el método del tablero de ajedrez de las constelaciones estelares, y también el movimiento asesino creado personalmente por el venerable inmortal constelación estelar. Blanco estelar inextinguible. Comparado con otros movimientos asesinos de investigación, el blanco estelar inextinguible solo podía localizar la posición de su objetivo. Este efecto por sí solo era inferior al método que la hada Si Wei usó en Feng Yuke. El último permitía que el tablero de ajedrez de las constelaciones estelares mostrara las escenas de la situación del objetivo, permitiendo entender fácilmente lo que estaba sucediendo. Pero el mayor efecto del blanco estelar inextinguible era que podía regenerarse indefinidamente. Los métodos normales no podían eliminarlo por completo. Se podría decir que mientras este movimiento asesino durara, Fan Yuan sería una pieza en el tablero de la hada Si Wei, no podía escapar de su control. Eliminarlo era solo cuestión de tiempo. Contra Fan Yuan y los demás, la hada Si Wei tenía una ventaja completa. Su posición en esta situación era inquebrantable. Mientras Fan Yuan no tuviera tiempo ni libertad para desarrollarse, a medida que pasara el tiempo, la ventaja de la hada Si Wei y la corte celestial crecería cada vez más. Se podría decir que la hada Si Wei estaba en una posición invencible. Capítulo 1409. Lu Weijin. Comparado con el destino, la suerte no perdura. Aunque haya ocurrido algún inconveniente, ¿qué importa? La hada Si Wei sonrió con gracia y elegancia. El tablero de ajedrez de las constelaciones estelares, en sus manos mostraba las figuras de los dos inmortales Gu, de la corte celestial. La casa inmortal, Gu estaba volando. Los dos inmortales Gu de la corte celestial tenían expresiones serias y conversaban entre ellos. El águila celestial extrema superior usó la nube de inversión negro-blanco para escapar hacia el cielo negro. Pero según el tiempo actual, ya es de día en las 5 regiones, estamos en el cielo blanco ahora, así que el cielo negro está sobre nosotros. Por lo tanto, necesitamos volar hacia arriba, pasando por la pared de ki de viento celestial para entrar en el cielo negro. Eso es correcto, ya hemos usado métodos de investigación en el águila celestial extrema superior. En cuanto entremos en el cielo negro, podremos detectarla, no hay problema. Si nos encontramos con el águila celestial extrema superior de nuevo, no podemos cometer el mismo error, tenemos que esforzarnos para evitar que escape otra vez. Los dos inmortales Q de la corte celestial estaban profundamente confiados. Habían superado el revés anterior. Su confianza provenía de su gran fuerza. Con una fuerza como esa, incluso si el águila celestial extrema superior tuviera algunas rachas de suerte, ¿qué importaba? ¿Podría depender de la suerte cada vez? Mientras fallara una sola vez, los inmortales Gu de la corte celestial ganarían. El águila celestial extrema superior sería capturada sin escapatoria. El tablero de ajedrez de las constelaciones estelares tembló ligeramente, la escena cambió y mostró a Feng Yuge. En ese momento, Fan Yuge ya había dejado el río del tiempo y estaba en el desierto occidental, pero esta vez, como usó un afluente diferente del río del tiempo, aunque estaba en el desierto occidental, no podía regresar por el mismo camino. La hada Si Wei le dio consejos. Feng Yuge estaba actualmente muy lejos de Fan Yuan. Feng Yuge es un guardián del Dao. Su suerte es firme como una montaña inamovible. Solo las personas con una suerte tan intensa pueden contrarrestar a alguien como Fang Yuan. Si envío a otros inmortales Gu de la corte celestial, sería un caos. Fang Yuan suprimiría su suerte y se beneficiaría de la situación. El águila celestial extrema superior de Fang Yuan es un claro ejemplo. Pudo escapar de dos inmortales Gu de la corte celestial, y eso sin mencionar a Fang Yuan mismo. Dejaré que Feng Yuge persiga a Fang Yuan y lo obligue a encontrar la verdadera herencia del loto rojo.
Incluso si no la encuentras, seguirá exponiendo sus cartas ocultas. Cuando las haya agotado, iré personalmente tras él. Al pensar en esto, un destello de intención asesina brilló en los ojos de la hada Ziwei. No era que no pensara altamente en Fang Yuan, por el contrario, le daba mucha importancia. Para matar a este demonio extradimensional completo, la hada Ziwei tenía que actuar personalmente para sentirse segura. Pero ahora no era el momento. Primero, Fang Yuan aún tenía cartas ocultas, no estaba en una situación desesperada. Segundo, la corte celestial necesitaba ser defendida porque el duque Long estaba profundamente en la corte celestial intentando suprimir el cuerpo principal de alma espectral. La hada Ziwei necesitaba supervisar todo el continente central y enviar órdenes para controlar la situación. Tercero, la gran era estaba llegando. El sur profundo ya estaba experimentando temblores en las venas terrestres. La ubicación del continente central era demasiado desventajosa. Tenían que hacer preparaciones amplias. Aunque Fang Yuan obtuvo el Gu inmortal del amor propio, no escapó del control de la hada Ziwei. Aunque el águila celestial extrema superior escapó, todavía estaba siendo perseguida. No estaba fuera de peligro. La hada Ziwei estaba más preocupada por la isla de loto de piedra en el río del tiempo que por estas dos cosas. ¿Por qué la verdadera herencia del loto rojo apareció de repente y desapareció de nuevo? La hada Ziwei frunció el ceño. No lo entendía. Con el tablero de ajedrez de las constelaciones estelares, ella era una de los 3 expertos más fuertes en el camino de la sabiduría en el mundo actual. Pero contra el más misterioso venerable demonio loto rojo en la historia humana, la hada Ziwei podía sentir su propia incapacidad y debilidad. ¡Oh, loto rojo! Suspiró. Sabía que, entre los venerables demonios, este venerable demonio loto rojo tenía la conexión más profunda con la corte celestial. De hecho, una vez se pensó que sería el futuro venerable inmortal loto rojo, y que se encargaría de la corte celestial, cielo negro. La hierba amarilla-verde parecía una gigantesca alfombra, creciendo en una parte del cielo negro, hongos celestiales adheridos. Este era un material inmortal de rango 6, que solo crece en los 9 cielos inmemoriales. Crece en ubicaciones muy específicas. Tenían que crecer solos, sin ninguna otra marca Dao a su alrededor, sin otras formas de vida ni siquiera meteoritos. Pero afortunadamente, el cielo inmemorial de los 9 cielos era enorme. Aunque había muchas formas de vida antiguas desoladas e inmemoriales desoladas alrededor, había espacio suficiente para que los hongos adheridos al cielo crecieran. Sin embargo, ahora había 2 personas en este hongo adherido al cielo. Se podían oír sonidos de chirpidos de aves ansiosas. Un maestro Gu con el aspecto de un joven levantó la mano derecha con dificultad. Una capa de luz aurora iridiscente cubría su antebrazo y su mano derecha. Esta luz era muy activa, parecía querer escapar del joven, pero no podía. El joven estaba apretando los dientes, aferrándose desesperadamente, mientras el sudor le cubría la frente. Ve, pájaro aurora. El joven maestro Gu estaba al límite de sus fuerzas, sabía que tenía que arriesgarse, así que gritó mientras empujaba su brazo hacia adelante. Al momento siguiente, la luz aurora y los chirpidos se volvieron aún más fuertes y agudos. Luego, la luz aurora iridiscente saltó del brazo del joven maestro Gu, se elevó hacia el cielo y se transformó en un pájaro. Las alas del pájaro se agitaron mientras la luz aurora iridiscente disparaba hacia adelante a una velocidad increíble. Con un sonido ensordecedor, el pájaro aurora iridiscente aterrizó en el hongo adherido al cielo cercano y destruyó todo el hongo. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. El joven maestro Gu vio esto y se sintió sorprendido y lleno de alegría. Estaba feliz porque su duro esfuerzo después de tanto entrenamiento y situaciones peligrosas había dado frutos, había logrado dominar esta técnica letal. Estaba sorprendido por lo poderosa que era esta técnica letal, tal como su maestro le había dicho. Maestro, lo logré. No está mal. El joven maestro Gu miró la expresión de su maestro y la emoción en su corazón se calmó. Su expresión se volvió normal mientras se inclinaba en respeto
y dijo con calma: «Perdóname por haberme alterado». No hay problema. El maestro del joven maestro Wu hizo un gesto con la mano mientras se alejaba lentamente. Después de unos pasos, se detuvo y miró hacia el cielo. Llevaba una túnica de cáñamo gris, muy sencilla y modesta, pero su cuerpo musculoso no podía ocultarse. Llevaba un sombrero cónico grande y ancho, que cubría su rostro bajo la sombra, ocultando su apariencia. Aunque era el maestro del joven maestro Wu, su rostro nunca había sido visto. La verdad era que solo ahora, mientras miraba al cielo, el joven maestro Wu podía ver algo de su apariencia. Pero solo vio su barbilla. Su barbilla era ancha y gruesa, transmitiendo una sensación de firmeza y determinación inquebrantable. «Maestro, gracias por su guía. Si hubiera cultivado solo, ¿cómo podría haber llegado a este nivel?», dijo el joven maestro Wu. Su maestro guardó silencio por un momento antes de hablar lentamente. Jefan, tienes un talento increíble y una gran intuición. Esta técnica letal la creaste tú usando tu comprensión de la vía de la transformación y la vía de la luz, yo solo te guié. Aunque has logrado dominarla, necesitas practicarla más, cuida tu seguridad, ya que no podré quedarme a tu lado. «Maestro, ¿nos vamos a separar?», preguntó el joven maestro Wu, ansioso y sorprendido. Él era Jefan de la frontera sur. Admira a Shang Xinzi. Cuando ella se convirtió en líder del clan, él se levantó y la ayudó a resolver muchos problemas del clan mortal Shang. Pero siempre hay alguien mejor que uno. Jefan se encontró con Bai Ninbing y sufrió una derrota terrible, incluso estuvo al borde de la muerte. Sobrevivió, pero quedó profundamente impactado. Esta experiencia inolvidable lo hizo reflexionar, ponderando sobre la vida y sobre sí mismo. A través de una sorpresa inesperada, se encontró con su maestro actual y se convirtió en su discípulo. Para sorpresa suya, su maestro era un inmortal Wu. Para nutrir a este discípulo talentoso, llevó a Jefan al cielo negro para entrenarlo. Aunque pasaron poco tiempo juntos, Jefan admiraba profundamente a este maestro misterioso. La afinidad entre las personas es algo especial. Algunas personas pueden vivir juntas toda una vida y seguir siendo extrañas. Otras pueden estar juntas por poco tiempo y convertirse en almas gemelas. Aunque Jefan no había visto la apariencia de su maestro, podía sentir la sinceridad y amabilidad que emanaba de él. Tenía completa confianza en su maestro y no sospechaba que tuviera segundas intenciones. La afinidad llega y se va, no teníamos una conexión fuerte desde el principio. Después de usarla hoy, nuestra relación terminará mañana. Mejor usémosla con calma y esperemos el futuro. Jefan, ¿sabes por qué te traje aquí? Maestro, ¿no dijo que el cielo negro restringe mi vía de la luz, por lo que es seguro cultivar aquí a pesar de la dificultad? Eso es solo una de las razones. La segunda es que deduje que tienes algún karma aquí. ¿Karma? Jefan mostró una mirada perpleja. En este mundo, toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. Mira, tu karma ha llegado. Dijo esto, el inmortal Wu misterioso señaló hacia el cielo. Jefan miró en esa dirección y contuvo la respiración. Vaya, qué águila divina tan imponente. Ah, está herida. Se acercaba más mientras Jefan podía ver las graves heridas del águila celestial suprema. Aunque Jefan había encontrado a un buen maestro, todavía no era un inmortal Wu por sí mismo. La verdad era que incluso inmortales Wu de rango ordinario 6 no sabrían sobre la bestia desolada inmemorial, conocida como el Águila Celestial Suprema. El Águila Celestial Suprema no estaba en sus cabales en ese momento. Sus heridas estaban sanando, pero aún no se habían curado por completo. Aunque logró deshacerse de los perseguidores del Palacio Celestial, tanto el cielo negro como el cielo blanco eran muy peligrosos, y no había un lugar seguro. Al ver el hongo unido al cielo, voló hacia él, intentando ganar un tiempo precioso para descansar. Sin embargo, no logró aterrizar en el hongo unido al cielo y se desmayó a unos cuantos miles de pasos de distancia. No obstante, el maestro de Jefan actuó rápidamente y capturó a este águila celestial suprema. Con la palma abierta y usando algún método desconocido, bajo la mirada sorprendida de Jefan, este águila celestial suprema se volvió cada vez más pequeña por algún efecto,
aterrizando en la palma del maestro de Yefan, como un polluelo. El misterioso maestro de Yefan extendió la otra mano para acariciar al águila celestial suprema. De repente, las heridas del águila celestial suprema desaparecieron y entró en un sueño profundo en un estado de relajación. Yefan, estás atado por el karma que te afecta, este águila celestial suprema podría ser la clave para resolverlo en el futuro. Llévala contigo, cuando despierte, te sacará del cielo negro y te llevará de vuelta a la frontera sur. Ahora me despido, maestro. Diciendo esto, el misterioso inmortal Gu con sombrero cónico y ropa gris voló hacia el cielo. Maestro, cuídese. Yifan recibió al pequeño pájaro, que era el águila celestial suprema, y rápidamente lo siguió. Tenía lágrimas en los ojos y estaba bastante alterado. Lo persiguió hasta el borde del hongo unido al cielo, viendo la figura menguante de su maestro, y gritó: Maestro, ¿puedo saber su nombre? Mi nombre es Lu Weijin. La voz de su maestro se escuchó suavemente en sus oídos. Maestro. Lu Weijin. Yifan murmuró aturdido. Hola, parceros y parceras de Colombia. ¡Qué chimba que estén por acá! Son lo máximo. Capítulo 1410. Inmortal Gu del camino de la formación, verdadera herencia, desierto occidental. Fang Yuan abrió los ojos y vio un bosque de color verde jade. Había un lago azul, como un zafiro en un mar de arena amarilla, extremadamente hermoso. Este era un pequeño oasis. Con una fuente espiritual natural aquí. Oasis como esta solían ser la base de un clan mortal. Si un maestro Gu se establecía aquí y preservaba la fuente espiritual, si se desarrollaba bien, podría convertirse en un oasis de tamaño medio o incluso grande. Los humanos elegían entornos adecuados para vivir y al mismo tiempo modificaban el entorno natural para satisfacer sus necesidades. Esta era la coexistencia entre las personas y la naturaleza en el desierto occidental. Sin embargo, ahora, este oasis recién formado iba a ser destruido, porque Fang Yuan y el resto destruirían todas las huellas dejadas atrás al partir hacia un nuevo lugar. Aunque fueron afectados por el movimiento asesino del Palacio Celestial, tenían que protegerse de enemigos en el desierto occidental, especialmente cuando la voluntad del cielo estaba tramando todo el tiempo. Esa deducción finalmente tiene algunos resultados. Fang Yuan exhaló aire, sintiéndose ligeramente feliz. Desde que vio el poder del objetivo de estrella inextinguible, comenzó a resolver este problema. El movimiento asesino inmortal de autolimpieza era bueno, tenía que usarse una y otra vez con duraciones fija, pero Fang Yuan podía modificarlo para que fuera un movimiento duradero. Fang Yuan tenía la base para esto, porque era un gran maestro del camino de la sabiduría, y autolimpieza era un movimiento asesino del camino de la sabiduría, podía modificarlo. Y tenía un inmortal Gu crucial. Fue por este inmortal Gu que Fang Yuan tenía una gran confianza. Este inmortal Gu era perseverancia. El efecto del inmortal Gu de rango 7. Perseverancia era complementar a otros inmortales Gu o movimientos asesinos en su duración. Por ejemplo, cuando Fang Yuan se convertía en un dragón espada antiguo, su aliento de dragón de luz de espada tenía que exhalarse cada vez. Pero si usaba el inmortal Gu perseverancia, podía usar el aliento de dragón de luz de espada de manera continua hasta que su garganta alcanzara su límite. El inmortal Gu perseverancia era adecuado para la modificación de autolimpieza. Recientemente, Fang Yuan había estado moviéndose mientras deducía y ahora finalmente había obtenido algunos resultados. Logró hacer que el inmortal Gu perseverancia fuera el segundo núcleo de este movimiento asesino de autolimpieza. De esta manera, autolimpieza podía usarse por periodos más largos, eliminando continuamente las marcas de Dao desfavorables de Fang Yuan. Pero esto no sería suficiente para eliminar todas las marcas de Dao. Fang Yuan tenía una mirada profunda y no se relajó. Sabía que otro problema difícil se acercaba. Incluso si autolimpieza podía usarse de manera continua, Fang Yuan no tenía el tiempo para esperar. Actualmente estaba siendo perseguido. Aunque los inmortales Gu del Palacio Celestial no se veían por ningún lado, podrían estar siguiéndolo ya. En cualquier momento, era posible que Fang Yuan y el resto fueran perseguidos y atacados por sorpresa.
Usar autolimpieza tomaría al menos un mes para deshacerse de las marcas de Dao, del objetivo de estrella inextinguible de Fang Yuan. En este mes, tendría que usar el movimiento asesino de manera ininterrumpida. El objetivo de estrella inextinguible era difícil de manejar. Cuanto más se eliminaban las marcas de Dao, más rápido se regeneraban. Fang Yuan había hecho todo lo posible para llegar a esta etapa, no podía aumentar el efecto de autolimpieza más. Según la situación, necesito estar huyendo en todo momento. Es imposible obtener un mes de tiempo. Y aunque tenga un mes, ¿qué pasa con los otros? Ellos también fueron afectados por el objetivo de estrella inextinguible. No había ninguna posibilidad de hacerlo. La mayor preocupación de Fang Yuan era que la corte celestial apareciera y arruinara todo cuando estaba a punto de triunfar. Si eso ocurría, él habría gastado una gran cantidad de esencia inmortal sin lograr eliminar el objetivo de la estrella inextinguible. Luego, si luchaba contra los Gu inmortales de la corte celestial o intentaba escapar, el objetivo de la estrella inextinguible se regeneraría. Los marcas del Dao crecerían y los esfuerzos de Fang Yuan serían en vano. Y la autolimpieza es un movimiento asesino inmortal. Usarla no solo consumiría una gran cantidad de esencia inmortal, sino que también requeriría una enorme cantidad de energía mental para mantenerla. No he usado mucho este movimiento asesino, así que no soy muy hábil con él. Incluyendo las veces que fallaría, no solo desperdiciaría esencia inmortal y necesitaría curarme, sino que, incluso sin la interferencia de la corte celestial, me debilitaría mucho si esto continúa. Escapar al paraíso bendito de Lang ya también es imposible. No solo estoy bajo la vigilancia de la corte celestial, lo que expondría la ubicación del paraíso bendito de Lang Ya, sino que el viaje es demasiado largo y lleno de peligros. No solo hay la corte celestial y la voluntad del cielo, sino que en las llanuras del norte incluso está el cielo de la longevidad. Por supuesto, había dificultades, pero también soluciones. Fang Yuan pronto pensó en una contramedida para esto. Tenía la fuerza suficiente para ejecutar este plan también. Eso era usar el camino de la formación. Necesitaba modificar el movimiento asesino, autolimpieza, en una formación de Gu inmortal. Esto no era algo imposible. Como se mencionó antes, las formaciones de Gu eran esencialmente movimientos asesinos, pero del camino de la formación. Si Fang Yuan tuviera una formación de Gu de autolimpieza, sería mucho más fácil. Gastaría mucha menos esencia inmortal y energía mental para mantener la formación de Gu, en comparación con usar movimientos asesinos. Además, el movimiento asesino autolimpieza solo era efectivo en Fang Yuan. Otros Gu inmortales tendrían que aprender el movimiento para usarlo ellos mismos más tarde. Pero si se trataba de una formación de Gu inmortal, entonces los Gu inmortales de la secta sombra podrían entrar en la formación y eliminar las marcas del Dao, del objetivo de la estrella inextinguible en sus cuerpos. Por lo tanto, no solo necesito modificar el movimiento asesino y convertirlo en una formación de Gu inmortal, sino que también necesito Gus, como el Gu de placa de formación, el Gu de bandera de formación, o el Gu de diagrama de formación. Y sería ideal si fueran Gus inmortales. La secta Lang ya tenía un Gu de placa de formación a nivel inmortal. El efecto de este Gu inmortal era usar todo tipo de Gus para configurar una formación de Gu por sí solo. El Gu inmortal solo necesitaba proporcionar esencia inmortal, no se requería ningún logro en el camino de la formación. Al Gu de bandera de formación se usaba para manejar una formación de Gu que ya estaba configurada. Cuando los Gu inmortales usan el Gu de bandera de formación, pueden seleccionar una formación de Gu y guardarla directamente dentro del Gu de bandera de formación. Luego, dentro de su línea de visión, el Gu inmortal puede llevar el Gu de bandera de formación y teletransportarse. Después de encontrar una ubicación adecuada, pueden activar el Gu de bandera de formación para configurar la formación de Gu nuevamente en un nuevo lugar. En cuanto al Gu de diagrama de formación, era un tipo de Gu consumible. Alguien de ser aleciar al visero, desareyuro con en media para Roy. Tida de diagrama de formación registraba la información de una formación de Gu. Tiene un efecto similar al Gu de placa de formación, pero las posibilidades de error eran mucho menores en comparación con el Gu de placa de formación. Estos tres Gus le convenían perfectamente a Fang Yuan. Desierto de temblores.
Este desierto especial experimentaba temblores intensos de vez en cuando. En lo profundo del desierto de temblores, una formación de goo inmortal se activaba lentamente. Han Li caminaba hacia adentro, con una expresión nerviosa, y se animaba a sí mismo. Esta es la prueba final del legado verdadero del camino de la formación dejado por el Geo inmortal Zhen Yuanzi. Han Li, esfuérzate. Capítulo 1411. León alado, con garras verdes fantasma. Esta era una sala de bronce. En el centro de la sala había una lámpara metálica colgada de un cuello de grulla. El cuello era largo y curvo. En la punta de su pico había una llama del tamaño de una durazno. Esta llama iluminaba toda la sala. La llama era débil, por lo que las esquinas de la sala de bronce seguían cubiertas de oscuridad. Un joven goo maestro delgado estaba parado en una enorme baldosa de concreto del palacio. A su lado había un pilar enorme, rojo y grueso. Para rodearlo, 3 hombres adultos tendrían que extender los brazos. Cuando la luz brillaba, el pilar bloqueaba una gran parte de ella, por lo que el cuerpo del joven goo maestro estaba medio oculto en la oscuridad y las sombras. Era Han Li. Han Li estaba cubierto de sudor y sentía incertidumbre en su corazón. Fui demasiado confiado. Este anciano Zhen Yuanzi podría ser un Geo inmortal del camino recto, pero alguien como yo no tiene las cualificaciones para tomar su legado verdadero. He llegado hasta aquí agotando toda mi energía, y algunos pasos fueron pura suerte. Han Li había pasado por mucho, y era consciente del peligro en esta sala de bronce. Al pensarlo, sentía un gran temor residual. En realidad, los legados del camino recto generalmente no eran peligrosos. Son los del camino demoníaco, los que tienen trampas y esquemas viciosos. Aunque la prueba de herencia de Zhen Yuanzi tenía sus peligros, no eran nada preocupante para los goo inmortales. Pero para el goo maestro Han Li, era demasiado peligroso. Han Li era alguien con una gran suerte, y como su suerte estaba conectada con la de Fang Yuan, había tenido encuentros fortuitos interminables. Ahora tenía un nivel de cultivo de rango 4. Esa velocidad de cultivo, a su edad y sin la ayuda de ningún goo inmortal, era realmente rara. Han Li se quedó quieto en el lugar, sin dar un paso adelante, intentó girarse y mirar el camino que había recorrido. Queriendo retroceder. El legado verdadero del goo inmortal. Zhen Yuanzi era demasiado avanzado para él. Aunque era tentador, Han Li ya había despertado y enfrentado la realidad. Pensó por un momento antes de mover su pierna derecha hacia atrás. Al momento siguiente, su campo de visión cambió. ¿Avancé en lugar de retroceder? Han Li miró a su alrededor y su expresión se volvió pálida. Descubrió que el pilar rojo estaba lejos detrás de él. Había avanzado más de 10 pasos. Ahora estaba mucho más cerca de esa lámpara metálica con cuello de grulla. Si lograba llegar allí, Han Li podría heredar el legado verdadero de Zhen Yuanzi. Pero en este momento, Han Li ya había decidido retirarse. Su avance se debió únicamente a una casualidad pura. Lo había logrado por accidente. Su verdadera intención era abandonar el lugar, pero en realidad avanzó en lugar de eso. Era obvio que, si intentaba avanzar y elegía otras direcciones, el resultado sería desastroso. Han Li, como un cultivador solitario, tenía una base superficial en el camino de las formaciones y estaba casi completamente desorientado. Para decirlo de manera amable, era un cultivador sin educación formal, con solo algunos trucos baratos. Había llegado hasta aquí gracias a su inteligencia, sus decisiones calmadas y una buena dosis de suerte. De estos elementos, la suerte era el aspecto más destacado. Y esto hacía que Han Li se sintiera cada vez menos confiado. Porque la suerte no era algo en lo que se pudiera depender. Si una persona lógica hace las cosas basándose solo en la suerte, eso es simplemente apostar. Suspiro. Ahora estoy apostando mi vida, parece que retroceder hacia la derecha es más seguro. Han Li observó, en ese punto, estaba desorientado y se movía guiado por sus instintos. Así que retrocedió. Su campo de visión cambió de nuevo, el resultado fue impactante, porque su avance era aún mayor ahora, había avanzado decenas de pasos. La lámpara de cuello de grúa metálica que representaba el éxito estaba muy cerca de él. Han Li casi podía tocarla, extendiendo los brazos. Por supuesto,
todavía había una pequeña distancia hasta el éxito. Y esa mínima distancia lo significaba todo. Han Li dudó. Frente a esta situación, era natural que vacilara. Al fin y al cabo, el éxito estaba justo delante de él, solo faltaba un paso. ¿Pero esto es realmente correcto? Han Li cayó en una profunda reflexión. El tiempo pasó rápidamente, pero para él, parecía solo un instante. La difícil decisión lo hizo sudar profusamente. Al final, su razón superó la avaricia en su corazón. ¿Cómo se puede depender ciegamente de la casualidad en el camino de la cultivación? Han Li exhaló un respiro, relajó su cuerpo, y su estado mental se calmó por completo. Comenzó a buscar el camino para retirarse. Esta sala de bronce había sido creada por el espacio de la formación. Era similar al palacio en el que Fang Yuan vivía en el reino de sueño supremo de la frontera sur, con formaciones de... Han Li se encontraba actualmente en el centro de la formación de... Sin embargo, el camino de retirada era muy evidente ahora. Incluso Han Li, con su escasa base en el camino de las formaciones, podía verlo. Con la mente clara, Han Li siguió el camino de retirada. Se alejó y se distanció más de la lámpara de cuello de grúa metálica. Espero que mi viaje siguiente sea tan simple y fluido como este. Han Li pensó eso, cuando su campo de visión cambió de repente. Se sorprendió al descubrir que había aparecido directamente frente a la lámpara de cuello de grúa metálica. ¿Qué ha pasado? Han Li no podía entenderlo. Una voluntad se despertó lentamente en la lámpara. Una voz anciana habló en la mente de Han Li con un tono adormilado, como si acabara de despertarse. No está mal, destino afortunado. Has logrado pasar la formación y llegar ante mí, lo que demuestra que estás calificado para heredar la verdadera herencia. Yo en realidad quería irme. La voz se volvió más clara y fluida. J.E., eso fue la intención de Zhen Yuanzi al crear la formación. Cuando la lámpara de cuello de grúa metálica está extremadamente cerca de ti, cualquier decisión de avanzar es incorrecta. Solo un inmortal Geu con una sabiduría increíble y un profundo dominio en el camino de las formaciones lo entendería. El único camino adelante es hacia atrás. O quizás aquellos inmortales Geu con un dominio bajo en el camino de las formaciones, pero que saben cuándo retirarse, tendrían una oportunidad de obtener la verdadera herencia gracias a su elección sabia. Finalmente lo entiendo, esto significa que yo soy del segundo tipo. ¿Y no eres tú la voluntad de Zhen Yuanzi? Por supuesto que no, yo soy el Geo inmortal del espíritu de la formación. Fui creado por el venerable Zhen Yuanzi, y nadie sabía de mi existencia. ¿Espíritu de la formación? ¿Aún no lo entiendes? Las tierras benditas tienen espíritus de la tierra, los cielos cueva tienen espíritus celestiales, las formaciones de Geo naturalmente pueden tener espíritus de la formación. ¿Por qué eres un maestro Geo? ¿No eres un inmortal Geo? Lo siento, realmente estoy aquí por casualidad. Si no soy calificado para obtener la verdadera herencia, ¿puedo irme? Han Li sonrió de manera incómoda. El espíritu de la formación estaba confundido. ¿Increíble? ¿No eres un inmortal Geu? ¿Cómo lograste pasar los pasos intermedios? Con solo suerte, qué afortunado debes ser, ¿o no? ¿O no? Han Li pensó que el espíritu de la formación iba a elogiar su suerte. ¿Esto es realmente malo? Zhen Yuanzi había planeado seleccionar a un heredero inmortal Geu. No tienes esencia inmortal, no puedes suprimir a la bestia desolada inmemorial, el león alado con garras verdes, que está debajo de la formación. Has obtenido la herencia verdadera, esta formación de Gus va a romperse, pero no puedes someter a este león alado con garras verdes, ¿no vas a huir? No puedes escapar, ¿verdad? Estamos acabados, estás acabado, pensar que mi nuevo maestro, que acaba de obtener la herencia verdadera, va a morir así. No, debe haber una manera. Han Li no quería rendirse tan fácilmente. No hay esperanza, la diferencia de fuerza es demasiado grande. ¿Suspiro? El espíritu de la formación, que se había manifestado a partir del Gus espíritu de la formación, era muy pesimista al respecto. Como había dicho, la formación de Gus comenzó a romperse y todo el salón de bronce empezó a volverse hueco. La lámpara flotó y aterrizó en el hombro de Han Li. El entorno verdadero se reveló. Esto era un enorme agujero debajo del desierto. Grandes cantidades de arena comenzaron a caer. Sin el soporte de la formación de Gus inmortales, esta cueva creada artificialmente empezó a colapsar.
Han Li no tenía a dónde escapar. Frente a él estaba un enorme león alado con garras verdes, del tamaño de una colina, extendido en el suelo. Estaba durmiendo en ese momento. Si él fuera un inmortal Gu, podría someterlo según los arreglos de Zhen Yuanzi, incluso si no pudiera, podría hacerlo dormir y evitar que molestara al heredero. Esto también era parte de la prueba de Zhen Yuanzi. El león alado con garras verdes era una bestia desolada inmemorial. Si el heredero era lo suficientemente hábil, podría controlarlo. Pero Han Li no lo era. No solo eso, sino que podría ser devorado por él en su lugar. La arena seguía cayendo, aterrizando sobre el león alado con garras verdes y despertándolo. Han Li atacó con fiereza, pero su movimiento mortal impactó al león alado con garras verdes como una ráfaga de viento inofensivo. El león alado con garras verdes saltó hacia adelante y abrió su boca, devorando por completo a Han Li.